Imaginen un pequeño pueblo, de esos donde todos se conocen. Y en el corazón de este pueblo, un cementerio antiguo, en el rincón más olvidado, bajo la sombra de un ciprés centenario, había una tumba sin nombre. Y sobre esa tumba, día y noche, yacía un perro mestizo, al que todos llamaban Sombra. No era una visita ocasional. Sombra pasaba 22 horas al día allí, inmóvil, como una estatua viviente, de lealtad. El viejo sepulturero, un hombre de pocas palabras y muchas historias, solía contar que Sombra apareció el mismo día que enterraron a un anciano solitario. Nadie reclamó su cuerpo, nadie vino a su funeral. Solo ese perro, que llegó de la nada y se quedó. Para los habitantes del pueblo, la historia era sencilla y conmovedora. Un perro fiel que lloraba a su dueño. Se convirtió en una leyenda local. La gente le llevaba agua y comida, admirando su devoción. Pero Sombra nunca aceptaba más que el alimento. No seguía a nadie, no buscaba un nuevo hogar. Su hogar era esa lápida sin nombre. Los años pasaron, uno tras otro, marcando el pelaje de Sombra, con canas, y sus movimientos, con la lentitud de la vejez. Pasó por inviernos crueles, con la nieve cubriéndolo como un manto blanco. Soportó veranos abrasadores, buscando el mínimo resquicio de sombra que le ofrecía el ciprés. Aguantó tormentas que hacían temblar los árboles más robustos, pero él no se movía. Su lealtad era más fuerte que cualquier inclemencia del tiempo. Con el tiempo, la administración del cementerio cambió. Los nuevos responsables no veían a Sombra con los mismos ojos de ternura. Para ellos, era solo un perro callejero ocupando un espacio, un problema que había que solucionar. Intentaron ahuyentarlo varias veces, pero él siempre volvía. Su presencia era silenciosa, casi invisible, pero inquebrantable. Sin embargo, había un detalle que casi nadie notaba, algo que solo el ojo más atento podía descubrir en la quietud de la noche. Sombra no solo esperaba. Cada noche, cuando el cementerio quedaba en silencio absoluto, se levantaba y con una determinación casi ritual, comenzaba a escarbar. No lo hacía por todo el montículo, sino siempre en el mismo punto exacto, con una precisión milimétrica. Cavaba un poco, olfateaba la tierra removida, y luego volvía a tumbarse, como si vigilara un secreto enterrado. Era un comportamiento extraño, un misterio dentro del misterio, que buscaba. Nadie lo sabía. La gente simplemente asumía que era parte de su duelo, una extraña manifestación de su dolor. Así transcurrieron 10 largos años. Una década completa, en la que la vida de Sombra fue un ciclo de espera, vigilia y ese pequeño ritual nocturno. 10 años en los que el mundo a su alrededor cambió, pero él permaneció fiel a su puesto. El perro que una vez fue joven y fuerte, era ahora un anciano de movimientos lentos, pero con la misma mirada alerta y el mismo propósito inalterable. Su historia se había convertido en un cuento para dormir, para los niños del pueblo, un ejemplo de amor incondicional que trascendía la vida misma. Pero la verdadera razón de su vigilia estaba a punto de ser revelada, y no era para nada lo que todos imaginaban. La modernidad, como suele suceder, llegó sin pedir permiso. Una poderosa empresa constructora vio en los terrenos del viejo cementerio la ubicación ideal para un nuevo y reluciente centro comercial. El progreso exigía su espacio, y las tumbas antiguas, especialmente las olvidadas y sin mantenimiento, fueron las primeras en la lista para ser reubicadas. Se firmaron los papeles, se pusieron las fechas, y las máquinas excavadoras no tardaron en aparecer a las puertas del cementerio, listas para borrar décadas de historia y recuerdos. El día que llegaron a la esquina de Sombra, algo cambió. El perro, que durante 10 años había sido un símbolo de paz y resignación, se transformó. Cuando la primera pala mecánica se acercó a la tumba sin nombre, Sombra se levantó, erizó el lomo y emitió un gruñido profundo y amenazante que heló la sangre de los trabajadores. Por primera vez en su vida, mostró los dientes. Corría de un lado a otro, ladrando con una furia que nadie le había conocido,
interponiéndose entre la máquina y la tumba. No era el guardián pasivo que todos conocían, era un protector feroz y decidido. Los operarios, desconcertados, intentaron ahuyentarlo con gritos y gestos. Pero Sombra no retrocedía. Cada vez que la máquina intentaba avanzar, él se lanzaba hacia ella, sin importarle el peligro. Su valentía era tan impactante que el capataz de la obra, un hombre rudo pero no insensible, ordenó detener los trabajos. No podían arriesgarse a herir al perro, y mucho menos con medio pueblo mirando, pues la noticia de la resistencia de Sombra se había extendido como la pólvora. La situación llegó a un punto muerto. La ley estaba del lado de la constructora, pero la moral y la presión popular del lado de Sombra. Finalmente, se llegó a un acuerdo. La exhumación se haría manualmente, con cuidado, para trasladar los restos del anciano a una fosa común en otro cementerio. Permitieron que algunas de las personas que habían cuidado de Sombra durante años estuvieran presentes, para asegurarse de que el perro no fuera lastimado. Así, con Sombra, observando a una distancia prudente, contenido por una de las vecinas que le llevaba comida, 2 hombres comenzaron a cavar con palas. La tensión era palpable. El perro no dejaba de gemir suavemente, con la mirada fija en el agujero que se abría en la tierra. La tarde caía cuando las palas chocaron con la madera podrida del ataúd del anciano. Con cuidado, lo aseguraron con cuerdas para sacarlo. Pero justo cuando lo estaban levantando, uno de los hombres notó algo. Debajo del ataúd, en un hueco perfectamente excavado, justo en el punto exacto donde Sombra había estado rascando durante 10 años, había algo más. Con curiosidad, el trabajador metió la mano y sacó una pequeña caja de metal, completamente oxidada y cubierta de tierra. Era pesada. El silencio se apoderó del grupo. ¿Qué era aquello? El capataz tomó la caja y, con la ayuda de una herramienta, forzó la cerradura oxidada. El chasquido metálico resonó en el aire quieto del atardecer. Cuando la tapa se abrió, todos contuvieron la respiración. Dentro, brillando con un fulgor dorado, bajo los últimos rayos de sol, había una pequeña fortuna en monedas de oro antigua. Eran piezas de colección, valiosas, relucientes, a pesar de los años bajo tierra. Pero junto a las monedas había algo más. Un sobre de papel amarillento, sellado con cera, con manos temblorosas. El capataz lo abrió y desdobló la carta que contenía. La caligrafía era elegante, aunque algo temblorosa, la de un hombre en sus últimos días. La carta era breve, pero cada palabra pesaba como una vida entera. Decía: para la persona de buen corazón, que cuide de mi único y verdadero amigo, después de mi muerte. El anciano solitario, continuaba la carta, era un ávido coleccionista de monedas, sin familia que se preocupara por él, y habiendo sido abandonado por aquellos que debían amarlo, había tomado una decisión. Su única compañía en sus últimos años había sido un perro callejero que adoptó, un amigo leal, que nunca lo juzgó ni le pidió nada. Sabiendo que su fin estaba cerca, y no queriendo que su pequeño tesoro cayera en manos equivocadas, decidió dejárselo todo a su perro. El plan era ingenioso y lleno de amor. Enterró la caja con las monedas debajo de su propio ataúd, seguro de que nadie la encontraría, y le enseñó a su perro, a Sombra, a cavar en ese punto exacto, confiando en su inteligencia y su lealtad. Sombra no estaba de luto en el sentido tradicional. No cuidaba a una tumba vacía de esperanza. Durante 10 años, había estado protegiendo un legado. Estaba cuidando el futuro que su dueño le había dejado, esperando pacientemente el momento adecuado, esperando a la persona correcta a quien entregarle el secreto. Su agresión hacia las máquinas no fue por proteger a un muerto, sino por proteger la última voluntad de su amado dueño. En ese momento, todos los presentes miraron a Sombra de una manera completamente nueva. El viejo perro, cansado y jadeante, pareció relajarse por primera vez en una década. Su misión había terminado. La fortuna, por decisión unánime, se utilizó para crear una fundación de rescate animal en el pueblo, llevando el nombre del anciano y de Sombra. Y Sombra
El héroe silencioso finalmente aceptó irse a un hogar. Pasó sus últimos años en una casa cálida, rodeado del cariño de la misma familia que lo había consolado en el cementerio, demostrando que la lealtad más pura a veces guarda los secretos más profundos. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Si te ha emocionado tanto como a nosotros, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.